Amigos, muy buenas noches. Aquí nuevamente con ustedes en nuestro programa de Verdades Divinas y acompañados por Alejandro. Alejandro, muy buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? ¿Cómo has estado? Bien, ¿usted qué tal, doctor? Bien, también, bien. Así que bien para seguir tratando de responder algunas dudas, ¿no? Y dije tratando. Sí, bueno. Porque no, en ocasiones no es posible responderlas, pero bueno, vamos a continuar. Y claro, pues si empezamos, ¿sale? Sí, claro. Tenemos a Marta Lucía, que pregunta ¿cómo se rehace la vida de los santos? Bueno, esta pregunta es como muy repetida, ¿no? Repetitiva. ¿Cómo se rehace la vida de los santos? ¿Cómo se rehace la vida de las personas? Yo pienso que el punto es, primero, entender qué es vivir en la divina voluntad. Entonces, vivir en la divina voluntad es el que mi voluntad humana es dotada por la voluntad divina con todos sus atributos. Entonces, lo que pues sucede es que todo lo que contiene ahora la voluntad divina se lo pasa a la voluntad humana para que esta voluntad actúe, pero que actúe ya no con lo propio de humano, sino que actúe con lo divino. Dentro de las cualidades, podríamos decir, del obrar divino, se extiende en todos los tiempos, o sea, porque es eterna, se extiende en todos los tiempos y en todos los lugares y en todas las criaturas. Por lo tanto, abarca los actos de todas las criaturas. Ahora, el alma que contiene esta divina voluntad, sabiendo esto, toma los actos de todas las criaturas, gracias a la divina voluntad, se pone en ellos y los toma y repite los actos. Por ejemplo, si yo contengo dentro de las obras que Dios ha hecho, contengo las obras de Jesús en la tierra, yo contengo sus palabras, sus pasos, sus latidos, su respiro, todo lo que Él hizo. Bueno, eso lo tomo yo y con eso voy a actuar. Con los pasos de Jesús voy a hacer mis pasos. No quiere decir que voy a dar los pasos de Jesús, sino con todo lo que Jesús hacía para dar un paso, es con lo que yo voy a dar ahora el mío, extendiéndolo en todos lados donde la divina voluntad se extiende. Por lo tanto, vamos a estar rehaciendo los actos de toda la humanidad. Yo puedo poner la intención de hacerlo por algún santo o de alguna persona, alguien. Puedo hacerlo por un santo, puedo hacerlo por un familiar, puedo hacerlo por un dirigente, puedo hacerlo por un sacerdote, en fin. Pero a sabiendas de que una vez hecho, dirigido a esa persona, de ahí se va a toda la demás humanidad, porque la divina voluntad es infinita. Entonces, ¿qué voy a hacer? Hacer un acto, una palabra, un pensamiento, un paso, un latido, todo, pero con todo el material que contiene la divina voluntad y lo voy a extender en toda la humanidad. O sea, todo esto se lleva a cabo con la intención, ¿sí? Sí. Y esa intención es la que le va a dar vida a este acto en todos. Y esa es la manera de rehacer los actos. No sé si tú pudieras agregar algo. No, pues nada más estaba pensando como el sol, que el sol no está pensando a quién hacerle bien, simplemente por estar allí está beneficiando a las plantas, a las personas, a los animales. Todo está. Así es. Y así son los actos en la divina voluntad. Claro, necesitamos a veces para estarlo concientizando,
estar pensando qué quiero hacer. Aunque en alguna ocasión Jesús le dice a Luisa, en mi voluntad no hay ¿cómo dice? Bueno, intenciones. Porque a veces con que la criatura haga el acto, yo lo tomo como yo quiero tomarlo, por amor, por reparación, por adoración, en fin, yo hago con ese acto lo que yo quiero hacer en ese momento. Pero de todas maneras, bueno, está la intención de uno para rehacerle la vida a todos los santos. Dice Marjorie, hasta hace poco yo me decía, cuando me iba a confesar, qué pecados confieso, casi no tengo. Son siempre los mismos pecadillos. No me siento tan pecadora, pero ahora que estoy conociendo de la divina voluntad, voy viendo que soy muy pecadora y veo pecados que no sabía que los tenía, siendo esto tormento para mí. Como no puedo recurrir a la confesión cada vez que siento todo esto, ¿cómo hago para que Jesús me absuelva o me perdone? Y sentirme un poquito, no sé cómo decirlo, digna morada o consuelo para mi Jesús, cuando yo le pido que venga a obrar en mí y hago los giros. Bueno, es muy interesante la postura, ¿no? O sea, lo primero, entre más cerca está uno de la divinidad, entre más cerca está uno de Dios, más se nota la diferencia entre Él y nosotros. Entre más lejos estoy, menos se nota. Entonces, si estoy muy alejado de Dios, pues aparentemente soy bueno. O sea, no hago mal, en fin. Me es más sencillo evaluarme como buena persona y en la medida que me voy acercando a la luz, voy viendo que no es tan real. Entonces, como dicen, de noche todos los gatos son pardos. Dale, así es. Ahora, Jesús nos dice que cuando el alma, la criatura, está por fundir su acto en el acto divino, cuando la criatura está por entrar en este ambiente de fundirla en la divina voluntad, dice, si el alma está manchada, yo la purifico, yo la limpio. Si las espinas del pecado la circundan, yo las rompo. O sea, lo que nos está dando a entender es que nos va a limpiar de todo, porque dice, en un acto que se funde en el mío, no puede llevar ninguna mancha. Ahora, esto quiere decir que si yo tengo alguna culpa o algún defecto, si me quiero fundir en la divina voluntad con hacer el acto de fundirme, en ese momento Él me está purificando. Pero eso sirve para fundirme en la divina voluntad. No serviría para acercarme a la Eucaristía, por ejemplo. O sea, y esto estoy hablando de pecados ya serios que requerirían confesión para acercarme a la Eucaristía. O sea que son dos niveles diferentes. Uno es el nivel humano, necesito la confesión para acercarme a la Eucaristía. Y el otro es, puedo seguir viviendo en la divina voluntad aún sin la confesión. ¿Sí? Esto requiere explicación, o sea, ahorita no tengo aquí a la mano en alguna forma de poderle decir las lecturas, pero con mucho gusto en la próxima ocasión, el próximo miércoles, les puedo decir todos los escritos donde está puesto esto. Dice ella también, me queda una inquietud, en la divina voluntad se debe aceptar el sufrimiento como enviado por Jesús. Mi pregunta es, ¿este sufrimiento es todo lo que nos ocurre en nuestra vida que nos causa dolor? Como por ejemplo soportar una vida de matrimonio donde hay violencia, control excesivo y otras situaciones. Si Jesús permite este sufrimiento para mí, ¿está mal o estoy actuando con mi voluntad al intentar salirme de esa vida? Aunque estas situaciones de sufrimiento vienen de años atrás, o sea, antes de conocer la divina voluntad. Es todo un tema. Todo un tema. O sea, lo primero es, el sufrimiento es el que nos haya tocado.
O sea, Jesús nos habla de tomar nuestra cruz. ¿Y qué cruz? Pues es la cruz que cada uno tenga. Una enfermedad, una discapacidad, un matrimonio mal avenido, o sea, problemas de tipo social, problemas de tipo laboral, en fin, puede ser cualquiera. No importa, el chiste es que debemos tomarlo y tomarlo como si fuera voluntad de Dios, como que es voluntad de Dios. No quiere decir que Dios me lo esté mandando, porque luego se puede uno equivocar y decir es que Dios me lo manda. No, es una situación en la cual, o sea, Dios la va a utilizar para purificarme. Bueno, el matrimonio es un problema muy, muy difícil, pero para vivir en la divina voluntad, simplemente vamos a tomar las cosas como queridas por Dios. Yo me equivoqué, me casé con la persona no adecuada. Jesús nos habla de esto en el folleto del matrimonio. Yo le pediría que acudiera a la página de Tercer Fiat y ahí se encuentra una recopilación de dictados que Jesús le hace a María Valtorta sobre el matrimonio. Es muy interesante, y perdón que me meta otra vez en un tema que no es exactamente divina voluntad, pero es el pan nuestro de todos los días. O sea, esto de los matrimonios en problemas. Jesús nos invita a resistir. Jesús nos invita a tolerar. Jesús nos invita a tomarlo como un acto de casi de victimado. ¿Sí? Bueno, si no se puede, bueno, pues entonces separación de cama, separación de techo, pero con la firme convicción de que divorcio no existe en el plano, en el terreno de Dios. Listo, no sé qué más decirle. Por favor, lea este folleto y en él va a encontrar cosas muy, muy, muy importantes y algo que le va a ayudar para poder seguir adelante. Le voy a pedir aquí a Paris que nos haga el favor de subir ahí mismo en la página una lectura en donde Jesús habla con una mujer romana. Y la mujer romana se queja de su esposo, del maltrato y de la vida que lleva. Él es de la corte y entonces ella quiere salirse de ese ambiente y lo que Jesús le recomienda vale la pena. Entonces le vamos a pedir a Paris que a ver si lo sube. Yo espero que sí. Si no, pues la culpa será de él. Pero se llama, bueno, le pusimos Jesús y Valeria. Conviene leerlo. Sí. Dice Johanita, para los que queremos vivir en la divina voluntad, ¿por qué en momentos nos sentimos desfallecer o abrumar por un sufrimiento, pero confiamos y se lo entregamos en nuestro interior al Señor? ¿Eso quiere decir que nos salimos de la divina voluntad? A ver, no entendí muy bien. Dice, para los que queremos vivir en la divina voluntad, ¿por qué en momentos nos sentimos desfallecer o abrumar por un sufrimiento, pero confiamos y se lo entregamos en nuestro interior al Señor? Bueno, esa parte, ¿por qué me siento desfallecer? ¿Por qué siento que me abruma lo que estoy pasando? Es falta de abandono. Es una falta de abandono porque si estuviera totalmente abandonado, sabría perfectamente que lo que está sucediendo es para bien de mi alma y que es querido por Dios y que de alguna manera me está sirviendo. La falta de abandono es por falta de conocimiento y junto con la falta de conocimiento es falta de confianza en Él.
O sea, es toda una cadena. No lo conozco bien, no confío totalmente, por lo tanto no me abandono y por lo tanto estoy sintiendo la parte humana que me aflige, ¿no? Los ejemplos sobran, pero por ejemplo Jesús y María. Jesús y María viven una vida tremenda, porque es tremenda, los sufrimientos de Jesús, pero vamos a referirnos al último día de su vida, nada más en esa pasión que vimos por fuera. Jesús es golpeado, derrotado, no está afligido, no está, ¿cómo diríamos? No está, no se siente mal, no se siente descorazonado, sino simplemente sufre, pero sufre a sabiendas de que el sufrimiento es para bien tanto de toda la humanidad y de que eso es para la gloria de todos sus hijos y para la gloria del Padre. Dice Mayra, no entiendo si Dios es perfecto, ¿por qué se dice que Jesús sufre? Bueno, es que Jesús es el órgano sufriente de Dios. O sea, Dios es perfecto en sí mismo. En sí mismo no tiene defectos, no tiene nada. Pero el sufrimiento, recordémoslo, es el movimiento de la voluntad cuando la voluntad quiere algo que no tiene o que no quiere que algo que sí existe. Dios quisiera que todos sus hijos estuvieran con Él, pero eso no es realidad. Dios no quisiera que sus hijos se condenaran, pero se condenan. Entonces, ese movimiento de voluntad es lo que ocasiona el sufrimiento, pero ese no lo siente en sí mismo Dios, sino para eso tiene su humanidad, que es el órgano sufriente, y ese órgano sufriente se llama Jesús. Jesús es Dios mismo, pero en la parte humana, y ahí es donde se concentra todo el sufrimiento. Dice Asterix, bueno, quisiera que hablaran de cómo hacer un giro en la divina voluntad en un lenguaje sencillo, porque aún no lo he comprendido, gracias. En un lenguaje sencillo. Yo creo que lo que dijimos ahorita al principio es así. Me fundo en la divina voluntad. Eso es la intención de entrar en ese ámbito, en ese ambiente de la divina voluntad. La divina voluntad es el motor de Dios, es esa cualidad, ese atributo de Dios, que es lo que mueve a todo Dios. Es infinita, abarca a todos, penetra a todos y nos contiene a todos. Por lo tanto, teniendo esta divina voluntad en mí, yo puedo ponerme o situarme en cualquier lugar que le pertenezca a la divina voluntad. ¿Qué le pertenece a la divina voluntad? Todo. La divina voluntad creó el universo. Yo me puedo poner, no sé, en el sol y tomar todo lo que Dios ha puesto en el sol para nosotros, hacerlo mío, disfrutarlo y darle vida en mí, y a través de ese mismo sol amar a Dios, tomar el amor de Dios que también está en la divina voluntad, tomarlo y dárselo al Padre a través de esta acción de la voluntad humana unida a la voluntad divina. No sé qué más, o sea, es girar por toda la creación, o sea, puedo ir a una flor, a una planta, a un animal, puedo ir con la familia humana, puedo ir a los planetas, puedo ir a donde sea para agradecerle a Dios por todo lo que ha creado para nosotros. Primera, tomar todo lo que Él ha puesto en todo lo creado para nosotros y amarlo por eso, y ahora hacerlo vida en mí y luego regresárselo a Él a través del mismo canal. No sé, ¿qué más podríamos poner, Ale? Hay un programa de giros que se dice. Hay un programa de giros. De diálogos divinos.
ahorita le damos el número del programa, o sea, porque ahí se amplió bastante esto, pero sí entender que el giro es penetrar en la infinitud de la divina voluntad, poder tomar todo lo que existe dentro de ella, poder hacerlo vida y poder retribuirle a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros, pero con la misma medida, con el mismo amor, pero amor divino. Y con sus propias palabras. Y con sus propias palabras, todo igual. Decía Ramón que Jesús dice que veamos con un ojo a Él y con un ojo lo que estamos haciendo, pero que Él solo ve con un ojo, pero son los ojos del alma, ¿verdad? Con un ojo ver a Dios. Ve con un ojo. ¿Quién, Ramón? Sí, pero son los ojos del alma. Pues sí, o sea, no sé si nos está diciendo que tiene problemas. Uh-huh. Es el programa 47 de 47 de diálogos divinos y 49 y 50. Fueron 3 programas donde se habló de los giros. Entonces, en Diálogos Divinos hay estos 3 programas y ahí está bastante más amplio la explicación de giros, ¿no? Entonces, a ver, otra vez con lo de Ramón. No, lo que pasa es que dice Jesús, dice que un ojo con un ojo veme y con el otro ve lo que haces, pero yo nada más veo con el derecho. Con el ojo derecho, ¿qué hago? Bueno, como dice Alejandro, son los ojos del alma. ¿Qué quiere decir? No es poner un ojo arriba y un ojo abajo. Lo que quiere decir es que en todas nuestras obras estemos siempre poniendo a Dios enfrente. Voy a comer, voy a poner a Dios enfrente y eso me va a quitar la gula, me va a quitar el solo hecho de estar nada más disfrutando la comida por disfrutarla, sino lo voy a estar haciendo para agradecerle a Él por todo lo que nos está dando. O sea, no se trata de cosas materiales o de vista material, sino de tenerlo presente siempre. Dice Hilda, estoy leyendo el volumen 1. ¿Por qué nuestro Señor somete a Luisa a los sacerdotes y la hace sufrir tanto al estar a la obediencia de ellos? ¿Cuál es la finalidad de que tenga que depender de un sacerdote? Bueno, ¿cuál es la finalidad? Que en la divina voluntad no puede salir de fuera de la iglesia. Entonces Jesús la pone en un estado que no ha puesto a nadie más que a nuestra Madre Santísima, o sea, siempre al cuidado de la iglesia. Y el sacerdote junto a Luisa representa ese cuidado, ese estar depositando todas las verdades, todo lo que Jesús le decía a Luisa lo ponía con el sacerdote para que fueran ellos primero los que le dijeran si lo que estaba escrito realmente era de Jesús o no. Eso es importante porque ya tenemos la certidumbre de que si está en el escrito, quiere decir que el sacerdote dijo que sí era de Jesús. Y segundo, ellos deberían de haber sido los encargados de sacar esto a la luz. O sea, Jesús se queja de que no hayan sido ellos. El que sí estuvo muy atento a esto fue San Aníbal y María de Francia, pero él muere cuando Luisa va escribiendo apenas el volumen 20. Entonces, los primeros 19 volúmenes, él los certifica, él pone el nil obstat y consigue el imprimatur. Después ya no, pero de todas maneras sigue bajo cuidado de un sacerdote para demostrarle al mundo que todo esto es dentro de la iglesia. Dice Estérix sobre el tema de matrimonio con violencia, si los hijos ya son afectados por esto,
¿No se debe separar uno por su estabilidad en todo sentido? Por eso estábamos hablando de que cuando ya hay riesgos, existe la separación. La separación puede ser nada más de cama, de techo, o llegar a la separación, o sea, de techo de casa. Eso está dentro de lo aceptado, sobre todo cuando hay violencia de tipo físico o psicológico, mental, para la pareja o para los hijos. No hay problema. Dice, cuando Dios corre del paraíso a Adán y Eva y dice, no vaya a ser que estiren la mano y vivan para siempre, ¿nos podría explicar un poco más sobre esto, doctor? Jesús nos dice que para poder llegar a vivir en la divina voluntad es necesario poseer su humanidad, porque es a través de su humanidad que la divina voluntad actúa. Entonces, para que la divina voluntad pueda actuar en alguna criatura, se necesita poseer la humanidad de Jesús. En ese momento, o sea, ya tenemos como decir, el instrumento, ¿sí? Para actuar en la divina voluntad. Ay, perdón, se me fue ahorita la pregunta, ¿qué era? ¿Qué significa que no vaya a hacer que estiren la mano y vivan para siempre? Entonces, necesitamos la humanidad de Jesús para poder vivir en la divina voluntad. Aparte de eso, si nos fijamos en el Evangelio, o sea, Jesús es el árbol de la vida, porque si no comemos su cuerpo, si no su carne, si no bebemos su sangre, no tendremos vida eterna con nosotros. De alguna manera nos está diciendo que Él es el que nos va a brindar la posibilidad de entrar nuevamente en unión con Dios. Si Adán vivía en la divina voluntad, es forzoso que debería de estar alimentándose del cuerpo y de la sangre de Jesús. Yo sé que aquí es un choque porque uno dice, no, momento, en ese tiempo no estaba su humanidad. Pero recordemos que para Dios no existe ni pasado ni futuro. Todo es un eterno presente. Esa es la maravilla de ser Dios. No lo entendemos. O sea, para nosotros no lo podemos entender, pero eso es. La sentencia del paraíso, la sentencia de si comes del fruto prohibido, es que el día que comas irremediablemente morirás. El momento en el que Dios decide sacar del paraíso a esta pareja, las palabras que dice son, he ahí al hombre hecho como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Saquémoslo del paraíso, no sea que alargue su mano y coma del árbol de la vida y viva para siempre. O sea, que revierta el castigo. ¿Qué es lo que había pasado con Adán y Eva? Que iban a morir físicamente y espiritualmente. O sea, en ese momento se abre la puerta a la condenación eterna. Si lo que nos está diciendo es que si los dejan en el paraíso y comen de ese árbol, pueden revertir el castigo, que vivan para siempre, entonces es vivir tanto físicamente como espiritualmente. ¿Qué es lo que nos da la salvación? Jesús. Es un símil. ¿De qué manera, de qué forma se encontraba Jesús, la humanidad de Jesús en aquel tiempo? No lo sé, simplemente lo creo. O sea, no tengo una explicación, pero lo único que puedo decir es que para Dios no hay tiempo. La humanidad de Jesús estaba ahí, estaba antes de crear a Adán, estaba en el momento de crear a Adán, estaba en todos los momentos de la historia del hombre y estará en el último momento que haya sobre la tierra. Listo. Y si estaba en el centro del paraíso, estaba junto al árbol del conocimiento del bien y del mal, y eran
el centro del paraíso es Adán, porque el árbol del conocimiento del bien y del mal es la voluntad humana, que es lo único que puede apartar al bien, que es Dios, de un lugar. Dice, ¿para qué fueron creados los ángeles? Para servir. Ellos no están creados para vivir en la divina voluntad. Digo, pues también pregunta. Dice, porque creo que ellos no fueron creados para vivir en la divina voluntad. Aquí es un punto muy delicado. ¿Fueron creados para vivir en la divina voluntad? Sí, al igual que nosotros, toda la humanidad. ¿Los santos del Antiguo Testamento vivieron en la divina voluntad? Sí, pero tomaron hasta donde conocen. Los santos de Jesús hacia la actualidad han vivido en la divina voluntad, sí, pero tomaron hasta donde conocen. A partir de Luisa, el conocimiento de la divina voluntad se extiende a vida de la criatura. ¿Sí? Vida. Por lo tanto, los anteriores poseían las gracias, poseían todos los dones que la divina voluntad quería dotar a las criaturas, pero no la vida. Ahora, de Luisa para acá, nos dota la vida, su vida, para vivirla nosotros. Los ángeles tomaron de la divina voluntad hasta donde Dios les comunicó. Por eso es que ellos son ángeles. En el cielo no hay vida ni angélica ni humana. O sea, es vida divina. Pero todos con un grado hasta donde conocimos. ¿Sí? Dice Lupis, ¿qué hacer cuando deseamos vivir en la divina voluntad, pero caigo en los mismos errores? Seguir insistiendo. O sea, esto de los mismos errores es la tendencia, son nuestras miserias. Y habrá que luchar, pero luchar con las virtudes. Estos son los momentos en los que la criatura requiere de la virtud para pelearse contra los vicios que tiene en su interior. Así que necesitamos luchar por medio de la virtud, por medio del abandono y implorándole a Jesús que nos ayude en este trámite. Vamos a encontrar enormes dificultades, ¿sí? Porque recuerden que es casi como la pelea con el demonio, porque el demonio es el que nos va a descubrir lo que somos y a lo que necesitamos enfrentarnos. Así que es constancia, esfuerzo, pelea, sufrimiento, pero eso poco a poco va a ir venciendo. Y en el momento que lo hayamos vencido, en ese momento la divina voluntad vendrá y hará morada en nosotros como vida. Dice Sophie, sobre lo que decía hace un rato del sufrimiento, dice, entonces quiere decir que cuando estamos pasando en momentos muy dolorosos, que siente uno que desgarra el corazón, no debemos sentir ningún dolor. No, yo no dije que no debemos sentir dolor, dije que debemos tomarlo como como algo que Dios está usando para purificarnos. O sea, el dolor se sigue sintiendo, pero no el dolor desesperado, no el dolor que nos lleva incluso hasta renegar de Dios, sino tomarlo, saber que ese dolor y ese sufrimiento me está sirviendo para mi purificación. Es diferente, no es no sentir, es sentir, pero con un sentido. Dice de Cabezón, dice, ¿qué diferencia entre divino querer y divina voluntad? 3 palabras que ya de alguna manera ya habíamos hablado. La voluntad es el motor del ser, la voluntad del hombre es el motor del hombre, la voluntad de Dios es el motor de Dios, es lo que mueve a todo Dios. El fiat, que aunque usted no lo pone aquí, pero el fiat es el acto
O sea, en la persona o aquello que lleva a cabo lo que Dios está queriendo. Lo estamos poniendo, fiat es una palabra, fiat es un verbo porque quiere decir hágase. Por lo tanto, si es palabra y es verbo, ¿quién será el fiat? El verbo eterno, la segunda persona de la Trinidad, que es el que lleva a cabo toda la obra que el Padre le encarga. Y tercero, el querer es el acto ya cumplido. Entonces el querer humano son nuestros actos y el querer divino es el acto único de Dios que encierra los tres actos de Él: creación, redención y santificación. Dice Leticia, tenemos reunión de varios temas de Biblia y grupo de la Divina Voluntad. ¿A cuál debo avistar? ¿Me puede aclarar esa duda? ¿A cuál debo avistar o a cuál debo acudir? Acudir, yo creo que está... Sí, yo pienso que valdría la pena, o sea, el tener algo en mente. Todo lo que es divina voluntad es como la corona de todas las demás obras. La corona tanto de la obra de la redención como de la obra de la santificación. ¿Sí? O sea, es ese punto en donde creación y redención se van a coronar con esta obra. Bueno, ¿en qué momento yo tengo que decidir qué sigo? Si sigo con la divina voluntad o sigo con la Biblia. Yo pienso que no se trata de dividir o de decir esto ya no y esto sí. El conocimiento de la Biblia es importante porque es la base de toda la divina voluntad. Pero, ¿qué es más importante? Híjole, ¿cómo decirlo? Es el culmen, la coronación del Evangelio es la divina voluntad. Entonces, lógicamente, la divina voluntad es un poco... Es que las palabras no nos ayudan, no es que sea mayor. Uh-huh. ¿Cómo lo pondríamos? Bueno, yo lo que entiendo, si uno lee la Biblia con la mira a la salvación, pues como que es una forma de leerla y otra forma leer la Biblia rumbo a la santificación, rumbo a la divina voluntad. Bueno, esa es una buena postura. O sea, la Biblia vamos a leerla, vamos a analizarla, pero con la mira puesta en el reino de la divina voluntad, no nada más en la salvación. Uh-huh. Y entonces llegará el momento en que la Biblia y el Evangelio se culminarán en la divina voluntad y estará incluida dentro de las verdades de la divina voluntad. Uh-huh. Dice, tengo aquí, me llegó un audio donde habla de que María fue tentada por Satanás a que pensara que Jesús no iba a resucitar. Yo había entendido que si alguien está viviendo en la divina voluntad, el demonio ni se acerca, menos podría tentar a alguien. ¿Cómo es eso? Jesús nos habla de que María tuvo que ser dejada en el estado de la pura fe. O sea, de alguna manera tuvo que pasar por este momento de la duda, ¿sí? Y tuvo que vencer esa duda por medio de la fe. Nada más, no le quedaba otro recurso. Y en ese momento es casi como cuando Jesús se siente abandonado por el Padre. No ve, ya no percibe a la divinidad en él, y entonces grita con aquel grito: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que es el grito de los condenados. Ahí está sufriendo lo de los condenados. María tiene que pasar por esa prueba, y lógicamente el que mete la duda es Satanás. O sea, pero de todas maneras, o sea, María vive en la divina voluntad, sí, pero la divina voluntad se oculta.
Entonces la deja nada más con la parte de la fe y entonces el demonio puede atacarla y puede meter esa duda y María tiene que vencer esa duda pero con sus virtudes. Dice Lulú, dice en el 26:26, usted comenta que no debemos hacer invocaciones. ¿Me puede decir a qué se refiere? Invocaciones. ¿Invocar a quién? A un santo. O sea, el pedir ayuda, o sea, el pedir intercesión. En términos generales se lo contestaría con lo siguiente. Le dice Jesús a Luisa que en la divina voluntad ya no hay peticiones, ya no hay nada, porque en la divina voluntad ya no hay carencia. La divina voluntad contiene todo y al contener todo ya no hay necesidad de estar pidiendo. La intercesión es para pedir ayuda de alguien que un santo, por ejemplo, interceda por nosotros ante la divinidad. La pregunta es, ¿qué puede interceder un santo si la divinidad está morando en la criatura? Y esa criatura ya lo tiene todo. Entonces ya no es el pedir intercesión, sino simplemente sería regresarnos a la parte anterior, regresarnos al periodo de la salvación. ¿Sí? Así es como lo estamos poniendo. No sé si haya quedado claro. Dice Milagros, dice en otro programa mencionó que tenía números o correo de algunos contactos en Costa Rica. Si fuera posible los facilitara. Sería bueno para ayudarnos mutuamente. Bueno, los pasamos la semana entrante, les pongo el teléfono. Es una persona, o sea, que es de Costa Rica, que tiene relación con los grupos, pero él vive en Los Ángeles ahorita. Pero de todas maneras él tiene contacto con las personas de Costa Rica y se los vamos a pasar, o sea, con mucho gusto. Dice Juan Pablo, para vivir lo más apegado a la divina voluntad, ¿es necesario leer todos los libros o se puede vivir con el conocimiento más básico? Y dice, claro, tratando de terminar los libros. Bueno, es que entre más leamos, más efectos de la divina voluntad podemos conocer y más cosas podemos hacer. Entre más conocemos, más podemos usar, vamos a decirlo así, la divina voluntad. Por ejemplo, si yo no sé que la divina voluntad puede llegar tomar la sangre de Jesús, los sufrimientos de Jesús y llevarlos a las almas del purgatorio, pues no lo voy a hacer. Vivo en la divina voluntad, sí, pero no es completo mi conocimiento. Puede ser que ya conozca eso, pero también puedo no conocer, que yo puedo extenderme en el tiempo y llegar al punto de Adán, en el que está siendo creado Adán, ponerme junto con Adán para que Dios ponga en mí todo lo que puso en Adán. O sea, si no lo conozco, tampoco lo podría hacer. Entonces, en la medida que voy conociendo, voy enriqueciendo esta vida y voy haciéndola cada vez más grande. Así que yo le puedo decir, ¿se puede vivir con el conocimiento básico? Sí, pero no se quede ahí. O sea, una vez entrando ya en este conocimiento, tratar de dar el brinco a un estado de vivencia mayor. Dice Aurora, la divina voluntad es la coronación de todas las sagradas escrituras, así se puede decir. Si tomamos las escrituras como la narración de la obra de Dios, que es la obra de la creación y la obra de la redención, sí, definitivamente sí. Dice la persona que preguntaba la diferencia entre el querer divino y la divina voluntad. Dice, perdón que insista, entonces, ¿por qué se habla de vivir en la divina voluntad si es el motor?
Porque gracias a la finalidad de todo esto es llegar a fundirnos en el reino del querer divino. Esa es la finalidad última. El querer divino es el acto único de Dios. Y si es el acto único de Dios, o sea, en donde se encierran todos los actos de Dios, eso lo podemos identificar como la vida divina. No hay vida sin actos. Si le quitáramos ahorita a Alejandro todos sus actos, ya no sería Alejandro, sería un bebé recién formado que no tiene actos en él. Entonces el conjunto de actos es lo que nos da el ser de la persona, lo que la persona es. Bueno, entonces el punto final es que nuestros actos se injerten en este acto único de Dios para poder formar una sola vida. Pero ¿cómo es posible hacer un acto divino si no tengo en mí todo el material para hacer un acto divino? Y ese material lo tiene la divina voluntad. La divina voluntad es lo que mueve todo lo de Dios. Y si ahora esa divina voluntad se mueve a través del acto de la criatura, lo que está moviendo no es lo de la criatura. Está moviendo lo de Dios a través del acto de la criatura. Por lo tanto, ese acto de criatura se vuelve un acto divino. Y ese acto divino sí puede injertarse en el querer divino. Le dice Jesús a Luisa, el triunfo de Dios es la voluntad humana, el querer humano, o sea, el acto humano, en el acto divino. El querer humano obrando en el querer divino. Ese es el triunfo de Dios. Pero para eso se necesita la divina voluntad en mí para poder actuar con actos divinos. Y para que la divina voluntad esté en mí, necesito la humanidad de Jesús en mí. Dice Juan Pablo, la vivencia en la divina voluntad está toda avalada por la Biblia. Mi creencia es que no hay algo que la Biblia le contraponga o le contradiga a la divina voluntad. Está en el Evangelio, o sea, no está así explícito, pero por ejemplo Jesús dice, todo aquel que escucha mi palabra y la pone en práctica no solo hará mis obras, sino aún mayores. Y yo pregunto, ¿cómo es posible hacer una obra mayor que la que Jesús hizo? ¿O Jesús nos dijo mentiras? ¿Cuál de las dos? Sí, no, y hay varios, dice, pero, sean santos como mi Padre Celestial es santo. Y luego el punto clave es, en la última cena dice, yo en ellos. ¿Por qué? Porque si no estoy yo, la divina voluntad no puede obrar en ellos. Yo en ellos, tu Padre en mí. Qué curioso. El Padre se identifica con la voluntad, que es la potencia divina. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Yo en ellos, tu Padre, tu potencia divina, tu voluntad divina en mí. Para que ahora ellos sean uno con nosotros, de la misma manera que tú y yo somos uno. O sea, es la misma divinidad, la misma vida divina, la misma voluntad y las mismas obras que están en los dos. A la hora de tener a Jesús en mí, tengo la divina voluntad en mí, tengo las obras de ellos en mí, por lo tanto ahora soy igual que ellos. No sé si esto quede claro o no. ¿Sí? Sí, porque él también está de acuerdo con... Así es, entonces eso ahí está. Luego, si nos vamos a San Juan, nos vamos a San Pablo, San Juan nos dice que la salvación prácticamente nos está diciendo, la salvación no lo es todo. Cuando nos dice que ser hijos de Dios no lo es todo, sino que hay algo más, pero que no conocemos. Y dice, cuando Jesús se revele tal cual es, entonces sabremos lo que debemos ser, y
porque lo veremos tal cual es. ¿De acuerdo? En fin, hay muchos pasajes en donde el Evangelio nos va llevando de la mano hacia la divina voluntad. Está el Padre Nuestro. Pues el Padre Nuestro ahí dice. O sea, la única petición, la única oración que Jesús deja, la única, es: hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. O sea, todo lo demás es no tanto petición, sino es petición para nosotros del pan nuestro de cada día. ¿Sí? Pero fuera de eso, o sea, todo es para darle gloria a Dios, reconocer su nombre, ¿sí? O sea, el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Luego, venga tu reino. No es el reino de la redención, no es un reino futuro, y ese reino, si le quitamos la coma, es el reino del hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Así que yo pienso que todo en el Evangelio, todo en la Sagrada Escritura nos está conduciendo hasta el reino de la divina voluntad. Creo que ya no tenemos preguntas. Ya son. Bueno, entonces, pues terminamos el día de hoy. Queda la promesa de pasarles estos datos, lo del Costa Rica. Por escrito. O por escrito se los mandamos, correcto. ¿Qué otra cosa? Lo de los escritos estos de María Valtorta, de el folleto del matrimonio, y esa conversación con Valeria, ¿sí? Eso también, en estos días a más tardar se subirá esta conversación. El folleto ya está ahí. Y bueno, amigos, pues hasta luego y nos vemos en la próxima semana. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, Alejandro, gracias por estar con nosotros. Gracias.